Vamos en esta bendita hora, hermanos, a compartir con cada uno de ustedes un precioso mensaje de la palabra de nuestro Dios titulado Llamados a la gloria eterna de Dios. Llamados a la gloria eterna de Dios. Nuestro texto bíblico de introducción y reflexión, donde tendremos la meditación de este día, es en primera carta de Pedro, capítulo 5 y el versículo 10. Vamos a pedirles a ustedes que puedan ir a sus Biblias y que juntos podamos compartir la lectura de este pasaje de la Biblia en la carta primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 10. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Esa es la lectura de la palabra del Señor. Al comenzar, hermanos, diremos que el mundo vive convulsionado. Y más ahora que se da cuenta que somos tan frágiles, hermanos, somos vulnerables. Y esta cosa que ya sabíamos de hace tiempo, los que caminamos en el camino del Señor, aquellos que caminan en el Señor están conscientes de que en esta vida somos extranjeros y peregrinos, que no tenemos aquí morada permanente para siempre, porque nuestra morada no está en la tierra. Este es un para mientras. Este es mientras pasan los años, porque nuestra esperanza es que hemos sido llamados por Dios a una gloria eterna en los cielos por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo para cada uno de sus seguidores, para cada uno de sus fieles creyentes, dice el Señor: Me voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y creemos y tenemos esa confianza plena que el Señor hace esta bendición en las vidas de cada creyente fiel que le busca de corazón y que de corazón sincero está buscando las cosas de Dios y está buscando quedar bien con Dios siempre. Porque hemos sido llamados a esa gloria eterna de Dios mediante Jesucristo. ¿Sabe? La razón por la cual nosotros buscamos a Dios es porque queremos vivir bien. Y queremos vivir bien y también vivir seguros. Y aquí en la tierra podemos asegurar un buen futuro junto a Dios, caminando de la mano de Dios. Dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les suceden, pero les suceden para bien. Mas ay del impío, porque el impío huye sin que nadie lo persiga, dice la Escritura. Entonces debemos tener la plena convicción y la plena confianza que aquellos que hemos sido llamados para formar parte de la gloria eterna de Dios, todas las cosas que suceden no son para mal, son para bien. Aun cuando parezca que está mal, Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Dios es nuestro Padre eterno y Él tiene cuidado siempre de cada uno de nosotros. Dios nos llama a su gloria eterna y Él siempre ha tenido ese cuidado de nosotros.
Él siempre, tanto de sus hijos como de sus criaturas, Él no nos ha dejado huérfanos. Él es nuestro Padre. Y por eso cuando oramos le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre. O sea, podemos venir confiadamente al Señor porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro papá. Porque Él es el que nos ama, porque Él es el que nos da todas las cosas. No es porque usted sea más trabajador, o porque usted sea más guapo, o porque usted alguna cosa del mundo. No, es porque Dios tiene misericordia, es porque Dios tiene cuidado de usted, Dios tiene cuidado de su familia, Dios tiene cuidado. No es porque seamos mejores que los demás, no, es por la misericordia de Dios. Un día le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, le dijeron, y aquellos que la torre en Siloé les cayó encima y los mató en ese accidente, ¿por qué habrá sido? ¿Eran estos más pecadores que todos los otros galileos? Y Él dijo, os digo que no, antes si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis igualmente que ellos, dice el Señor. Entonces, debemos entender, Dios tiene ese cuidado de cada uno de nosotros porque Él nos ve como sus hijos amados, a quien Él ama. Y Él dice, si supieras cuánto amor. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Cristo dio su vida por nosotros en la cruz para llamarnos, para atraernos a sí mismo a la cruz y podernos llevar al arrepentimiento, a la vida plena en el Señor, a una forma de vida correcta y aceptable delante de los ojos de Dios. Lamentablemente tenemos muchos amigos que no han querido buscar de Dios, que no han querido arrepentirse, que no han querido buscar del Señor y aún siguen sus propios caminos o los caminos que otros les dicen y continúan sumergidos en ese mundo de maldad, lleno de miseria, de calamidad y que no hay ningún futuro ni ninguna esperanza porque caminan hacia el despeñadero, porque van camino al infierno. Es necesario entender todas estas cosas. ¿Sabe? Dios es como nuestra despensa material en esta tierra. Dios nos da a nosotros todas las cosas. Dios nos da a nosotros el sol, Dios nos da la lluvia, Dios nos da la tierra, Dios nos da la vida. Él nos da todas las cosas que necesitamos. ¿Sabe? También debemos considerar, hermanos, que también Dios es nuestra fuente de bendición espiritual, para que permanezcamos en Él, aún en medio de la prueba, pues su gracia se manifiesta vida por vida, se manifiesta en cada uno de sus hijos, de tal manera que cada elegido es un testimonio viviente de la buena voluntad de Dios, porque la gracia de Él se vuelve múltiple en las vidas de cada uno de nosotros. Aquí estamos conectados, cada uno de nosotros, de estas 36 personas que están conectados ahorita en este momento con nosotros. Todos nosotros tenemos cosas que agradecerles a Dios porque Él ha hecho cosas en nuestras vidas, cosas maravillosas, cosas grandes que no podemos comprarlas con dinero, que no podemos pagar ningún precio por ellas porque son dones que solamente Dios nos puede dar. Que usted sea agradecido o no lo sea, esa ya es una situación personal, pero usted es un testimonio viviente de parte de Dios, porque Dios se manifiesta en las vidas de cada uno de nosotros. Y como decíamos, de tal manera que esa gracia de Dios se va manifestando vida por vida se manifiesta de esa manera. Y por eso el texto de Pedro dice que el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos llamó a esa gloria eterna en la persona de Jesucristo. Y cada uno ha sido llamado. Por eso el Señor Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados,
y yo los haré descansar. Entonces es importante entender que nosotros hemos sido llamados por el Señor y cada uno de nosotros un testimonio viviente de las bondades, de la gracia múltiple que se ha manifestado. Tal vez no merecíamos un trabajo y Dios nos dio un trabajo. Tal vez no merecíamos una familia, Dios nos dio una familia. Tal vez no merecíamos una casa, un hogar, Dios nos dio una casa y también un hogar. Dios nos ha dado todas las bendiciones. Dios nos ha permitido cumplir años y hemos llegado a los 80 años. Y Dios ha permitido que esa bendición se manifieste en las vidas de cada uno de nosotros. Dios ha permitido que nosotros podamos ser alcanzados con esa gracia que Él da. Porque la gracia que Él da se vuelve múltiple, porque no solo abarca una cosa o un área de la vida, sino que abarca también la salvación y la vida eterna. Y también todas las cosas que necesitamos para vivir piadosamente en el mundo. Si usted y yo leemos la Biblia en Romanos 8:32, algo a lo que ya hacíamos referencia anteriormente, podemos nosotros encontrar y mirar en la Biblia lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este es un texto precioso de la palabra del Señor que está para cada uno de nosotros. Y dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. Y dice, si Él fue capaz de entregar a su Hijo para que sufriese el suplicio, el martirio, para que sufriera muriendo por cada uno de nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también todas las otras cosas que necesitamos? Todas las demás cosas que nosotros necesitemos. Por eso es que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esa es la confianza que debemos tener cada uno de nosotros en el amor del Señor. Y debemos considerar, ¿verdad?, todas estas cosas. En ese afán, fíjense hermanos, Dios desea que seamos salvos por su gracia. Por su gracia. No porque usted sea buena gente, no porque usted hoy salga a dar comida o porque usted... No es que esté malo hacer eso, no estoy diciendo que esté malo, pero antes de que otra cosa pase, usted debe entregarse a Dios y dejar de ser rebelde, dejar de ser malo, dejar de ser pecador y venir a ser un elegido por Dios que voluntariamente viene a buscar de Dios y le doblega y le entrega su vida al Señor para que Él haga de su vida algo útil, un testimonio vivo y bueno, no malo. Pero, ¿de qué sirve, por ejemplo, que usted haga un montón de obras y haga por ahí, hoy pues con esta emergencia las necesidades son múltiples y usted se puede dar de corazón a todas esas cosas y está bien hacerlo? Pero la mejor situación que debe suceder en las vidas de cada persona es que esa persona reconozca a Dios, busque a Dios y le entregue su vida y su corazón a Dios nuestro Señor. Así que ahí está desde ya, hermanos, la advertencia y también la bendición. ¿Sabe? Dios desea que nosotros seamos salvos. En ese afán de darnos Dios todas las cosas, Dios desea para que cada uno de nosotros también sea salvo. Y Él está... Como dice el texto que leíamos, Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Y por qué lo entregó? ¿Por qué lo entregó para el sacrificio? ¿Por qué lo entregó para que Él fuera sacrificado? Dice que por amor a usted, por amor a mí, y que estas personas con ese amor de Dios manifestado, pudiera la persona buscar de Dios y ser mejor persona.
Porque hay muchas malas personas en el mundo, muchísimas malas personas. Y algunos que se pasan de malos, ¿verdad? Pero el Señor sabrá tratar con cada uno porque las cosas se le dejan a Dios. Y Dios sabrá qué hacer con aquellos que son contumaces y rebeldes y se resisten a toda cosa y a toda costa de lo que Él ha ordenado en las vidas de las personas. Lamentablemente, Dios va a tener que hacer o actuar con su justicia sobre esas personas que hacen lo malo. Y eso dice también la Biblia. Lamentablemente, sí debemos decir que Dios es un Dios de amor, pero también Dios es fuego que consume. Dios también no dará por inocente al que es culpable. Así que debemos considerar todas estas cosas y ponernos en las manos del Señor, ponernos en la bendición, porque en ese afán de Dios de darnos todas las cosas, Dios nos da a nosotros todas las cosas, pero lamentablemente nosotros arruinamos todo. Mire, el hombre ha arruinado el planeta, el hombre ha dañado el mundo. El hombre no ha buscado, no le ha fijado los límites de su habitación. Dice la Biblia en el libro de Hechos que Dios le ha prefijado al hombre los tiempos y también los límites de su habitación. Pero hoy hay gente que, hermano, hace cosas bien incorrectas. Hay gente que hace casas en medio del mar. Y hay gente, hermanos, que hace casas en lo alto de una montaña o en tierra que es muy deslizante. Hay gente que, hermano, solo por quererse sentir, que no sé, hermano, con alguna situación ególatra de este mundo, hace cosas que no debe hacer. Y el Señor nos da a nosotros las lecciones en la Biblia, pero nosotros no las aprendemos hasta que pasan las cosas, y entonces no aprendemos la lección por medio de la teoría, sino por el ejemplo o la práctica de las cosas que nos han sucedido. Entonces debemos entender todas estas cosas. Dios desea que seamos salvos. Dios desea que seamos salvos por su gracia, pero que junto con ello también tengamos las otras cosas que necesitamos para garantizar nuestro bienestar en este mundo. Y que seamos agradecidos con Él. A pesar de la terquedad humana, Él desea salvarnos. Por eso dice el texto: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire, ¿y por qué habla de padecimiento? ¿Por qué este texto, por qué esta parte de la Biblia nos habla de padecimiento, de padecer? Es porque en este mundo siempre vamos a padecer. Siempre. Hay gente que probablemente esté diciendo: yo no creo en Dios y siempre padezco. Yo sí trabajo, como, si no como. Y comienzan, hermanos, en su mundo, en su mente, porque su mentalidad o su corazón está entregado a otra cosa que no es Dios. Entonces las personas no reconocen la grandeza de Dios en sus vidas. La Biblia nos habla de padecer. Mire, hay algunos que padecen hambre o necesidades. Hay otros que padecen, no solamente padecen hambre o necesidades, también padecen enfermedades. Hay otros, hermanos, que padecen desprecios. Hay otros que padecen acoso y situaciones raciales, como ha estado sucediendo en una de las Américas en el mundo. Hermanos, tenemos que considerar que somos de Dios todos, y todos pertenecemos a la raza humana. Y Dios quiere salvarnos a esa raza humana, que entienda la raza humana que Dios es la única fuente de escape que puede encontrar en este mundo. Dios nos ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Que nosotros pues querramos aceptar o no, mire, nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios. Y tenemos que aprender también a ser, hermanos, coherentes con los principios, con la fe,
Porque también la Biblia dice, ruego ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por la gente que está gobernando, por la gente que está en altos cargos y por todos ellos, que se hagan todas estas cosas, dice el Señor, que roguemos, que pidamos. Así, hermanos, pedimos por El Salvador, pedimos por este país, que es pequeñito pero grande de problemas. El problema es grande porque hay mucha gente, hay mucho pensamiento que no quiere poner a Dios primero y no quiere poner la voluntad del Señor. Y Dios quiere que la gente sea salva. Mire, hay gente que no ha tenido ya esta oportunidad. Ya a estas alturas hay muchos que ya no están con nosotros en este mundo. Ya partieron y su tiempo se acabó. ¿En qué calidad partieron? ¿Partieron en calidad de salvos o en calidad de reos para juicio eterno? Eso lo saben ellos, lo sabe cada uno de ellos y lo sabe Dios, ¿verdad? Pero nosotros procuremos a Dios serle agradables y permanecer en Él. Quisiera compartir con ustedes la primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, un texto bien conocido. Este texto de la carta de Timoteo, la primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, dice la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios, la segunda de Timoteo. ¿Dónde está, hermano? Segunda de Timoteo o primera de Timoteo, vamos a verlo. Tenemos primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo. Dice, hermanos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Lamentablemente, como decíamos, no toda la gente, no todos los hombres quieren ser salvos. Hay algunos que son rebeldes y contumaces y algunos afirman incluso que después de esta vida no hay otra y que aquí es donde se hace todo y que etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahí les dejo, hermanos, esa situación, ¿verdad? Con ellos, porque ellos se cierran, ¿verdad?, en esa condición, pero es necesario considerarlo. Mire, voy a decirle algo con respecto a lo que estamos pasando, con respecto a esta cuarentena. Hemos estado en 2 emergencias, gracias a Dios las lluvias ya se calmaron, ahora tenemos un sol brillante aquí en Centroamérica, por lo menos aquí en El Salvador, y está precioso y la tierra va a comenzar a compactarse nuevamente y a dar la fertilidad que necesita el suelo para poder dar el alimento y la semilla, el pan al que come, al que siembra y etcétera, etcétera. Mucha bendición de parte del Señor. Ya pasó la tormenta, ya pasó la lluvia, ahora viene la bendición. Pero nos hemos quedado con la cuestión de la pandemia, del coronavirus, y esa cuestión está de esta manera. Vea, ese virus y esa cuestión va a permanecer largo rato por el mundo, va a permanecer un buen tiempo por acá. Pero ¿por qué es necesario que las personas sean prudentes, conforme lo dice la Escritura en el libro de Mateo? Sean prudentes, dice el Señor, como serpientes y sencillos como las palomas. ¿Por qué es necesaria la prudencia? Porque si la gente se va en desbandada y sale, hermanos, y todos se enferman al mismo tiempo, cuando lleguen todos al mismo tiempo a un hospital pidiendo ayuda para poder respirar, no los van a poder atender a todos. Pero si se van enfermando de a poquito, despacio, uno primero, otro después y otro después, a cada uno se va a ir atendiendo, se va a ir recuperando y va a ir llegando el otro, se va a ir recuperando y va a ir llegando el otro. Generalmente esto es algo que la gente no alcanza a ver y es necesario entenderlo, que probablemente nos enfermemos todos, sí, que si iremos a pasar, porque es como una lotería, que si iremos a pasar y a quedar vivos en el cuerpo, no lo sabemos. Pero confiemos en el Señor, en que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Usted no tiene que preocuparse por eso.
Porque también esta cuestión es muchas veces psicológica. Si usted piensa y dice que se va a morir y se pone, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, se va a morir. Porque usted no tiene que estar pensando de esa manera. Usted tiene que pensar que usted está vivo y que la muerte ya no tiene potestad sobre usted, menos la segunda muerte. Es lo que tiene que usted aprender a confiar y aprender a entender todas estas cosas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y el Señor dice ahí en su palabra, porque esto es bueno, porque esto es agradable delante del Señor. Esto es agradable delante del Señor. Que ustedes pidan por las autoridades, que ustedes se sujeten a las autoridades, que ustedes sean prudentes en su forma de vida. No porque diga, yo soy cristiano y a mí nada me entra, yo me voy y me voy a meter a un hospital hasta donde están los enfermos y a mí no me va a tocar nada porque estoy cubierto con la sangre de Cristo. Lo que está haciendo usted es tentando a Dios. Está tentando y usted está queriendo contaminarse. No culpe después a Dios de la falta de prudencia que usted tuvo. Mi hermano, es importante entender esto. Hemos sido llamados cada uno de nosotros a la gloria eterna de Dios. Y el Señor nos manda a ser prudentes y también a ser pacientes. La vida de Cristo es la muestra más grande, fíjese usted, la muestra más grande de sacrificio que Él hizo. Haga que el sacrificio de Cristo valga la pena. Si usted no se ha entregado al Señor Jesucristo, entréguese al Señor y cumpla. Y haga lo bueno delante de Dios. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso dice Miqueas 6:8. Para que nosotros podamos ver eso y entenderlo. Dios ha declarado lo que es bueno y Dios pide hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios y no ser altanero, rebelde, revoltoso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay bastantes etcéteras en ese punto, hermano. Hay mucha gente que no entiende, que no acepta, que es, bueno, etcétera, etcétera, hermano. ¿Para qué decirle? Pero bueno, Dios sabrá tratar porque Dios da gracia a los humildes. ¿Le gusta ese texto, verdad? Dios da gracia a los humildes, pero la otra parte es la que usted no sabe, ¿verdad? Que Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia. Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Bueno, aquí nosotros podemos ahora considerar lo que decía en el texto de Romanos 5:8, porque el sacrificio del Señor no se puede comparar con nada, humanamente hablando. Y eso es lo que dice Romanos 5:8, pues que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún esa clase de personas, pecadores, dice la Biblia, pecadores, pero ahí cabe cualquier cosa que usted... Yo no sé si usted vea, mal hablado, pendenciero, egoísta, ególatra, etcétera, etcétera. No sé, hermano, cuánta contaminación podrá por ahí haber y tener en sí mismo. Pero la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Ahora bien, Dios nos llama constantemente Dios nos está llamando. Dios está llamando a cada uno de nosotros. Algunos los llama de una manera y no entienden. Los llama de otra manera y tampoco entienden. Hasta que los llama tal vez de una manera severa. Entonces, hoy sí ya voy a hacer caso. Hoy sí ya voy a ordenar mis pasos. Hoy sí ya voy a ordenar mi vida. Hoy sí, cuando ve el temblor encima, o cuando ve la tempestad encima, o cuando ve la sentencia que viene encima. Pero aún así, fíjese, hay mucha gente que viendo la situación no quiere buscar de Dios, no quiere hacer las cosas bien y no acepta el llamado. Ese llamado que Dios está haciendo constantemente, hoy lo hace por medio de Cristo para que seamos participantes de la gloria eterna de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo 11:28, que es un texto muy bien conocido por nosotros, un texto de Mateo capítulo 11 y el versículo 28.
¿Qué dice la Biblia? Bueno, lo que la Biblia dice es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, el descanso para el alma solo se encuentra en la persona de Jesucristo. Y nosotros debemos entender y apreciar todas estas cosas. Miren, Dios, como les dije, nos llama constantemente a esto. Jesús es nuestro máximo ejemplo porque fuimos llamados en la persona de Jesucristo. O sea, Él es el que nos llama. Él es el que nos llama a ser parte de sí. Él es el que nos llama a ser parte de su familia. Él es el que nos llama a recibirlo. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos da esa potestad, Él nos da esa bendición que tanto nosotros necesitamos. Fíjese que, considerando esto, decimos que Jesús es nuestro máximo ejemplo de vida y sacrificio. Pero para que sepamos que aunque la tempestad parezca triunfar, Él siempre nos va a sostener. Él siempre nos va a sustentar. Mire, hermano, yo quiero hacer dos referencias. Una de ellas es cuando Pedro, el apóstol, caminó sobre el mar. Que dice la Biblia que Pedro le dijo al Señor le dijo, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y entonces dice que Pedro comenzó a caminar, que Pedro se bajó de la barca y comenzó a moverse. Pero al ver, fíjese bien, la fuerza del viento y el movimiento de las aguas debajo de sus pies, Pedro tuvo miedo. Tuvo miedo. Y ese miedo también lo hemos sentido nosotros. Ese miedo también lo hemos sentido. Yo me imagino un miedo espantoso que hubo sentido Pedro en esa condición, hermanos. Y aunque la tempestad parecía triunfar, Pedro comenzó a dudar y la duda lo comenzó a hundir. Y gritó, Señor, sálvame. Y el Señor, tendiéndole la mano cuando se hundía, no solamente se sostuvo él encima del agua, sino que también sostuvo a Pedro. Doble peso, ¿verdad? Y le dice el Señor, hombre de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué pues hiciste eso? ¿Por qué dudaste? Y él lo sostuvo. Él nos va a sostener a nosotros. Si tenemos miedo, miren, hay muchos de nosotros que estamos con miedo. Y me irá a dar a mí ese virus. ¿Y qué me va a pasar? Me voy a morir. Tengo que arreglar el testamento y dejarlo listo por si me muero. Ya pues quedan ordenadas las cositas, ¿verdad? Que yo he tenido y que ahora le voy a compartir a mis seres queridos, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Mire, podemos tener miedo. Entonces seamos inteligentes. Seamos inteligentes y hagamos lo que hizo Pedro. ¿Cómo le dijo Pedro? Señor, sálvame, sálvame. Aunque le dijera que estaba falto de fe, que estaba dudoso, que estaba allí, pero Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. Usted también tiene que decirle al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor lo va a salvar. Pero trate de fortalecer la fe para permanecer siempre firme, porque está bien tremendo. Mira el texto que estamos estudiando en la carta de Pedro, no lo ha perdido, ¿verdad? El texto de Primera de Pedro 5:10. Dice que el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y dice así, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea Dios mismo, nos perfeccione, nos afirme,
nos fortalezca y establezca. Mire cuántas cosas dice ahí. Primero, que los perfeccione, porque de repente la falta de fe o la duda nos puede llevar por un camino medio errado, equivocado y todo eso. Y dice también que no solo los perfeccione, sino que los afirme. Y luego dice, los fortalezca y les dé fuerzas, porque muchos tal vez de nosotros ya sentimos que la fuerza ya no aguantamos. Hay gente que ha dicho, yo ya no aguanto estar en esta condición. Yo ya definitivamente ya no aguanto. O ya no estoy y ya, etcétera, etcétera. Mire, dice el Señor que Él nos va a perfeccionar, nos afirma, nos va a dar fortaleza y nos va a establecer. Y nos va a dejar ya como debemos estar. También considerar aquí, fíjense esto, que así como Cristo padeció, los fieles también sufrirán según la voluntad del Señor para ser probados aquellos que mantienen su fe día a día. Eso es necesario también saberlo, que también somos probados. ¿Por qué? Porque aún por un poco de tiempo, y esto significa que pasará, y los que son de la fe de Jesús, les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y vida eterna. El sufrimiento, hermanos, el sufrimiento no es eterno. El sufrimiento no es eterno. Seguramente nosotros estaremos golpeados por la vida. Tal vez la familia ya no esté completa y ya hay miembros de la familia que faltan, que ya partieron, que ya se fueron. Y que debemos nosotros asegurar que aquellos que quedan aprovechen la oportunidad dada por Dios de participar de la gloria eterna en Cristo Jesús. No esperar más. La vida apremia y el tiempo está tocando a su fin. Esto es importante entenderlo y apreciarlo. ¿Sabe? Decía que el sufrimiento no es eterno. La recompensa de la salvación, esta sí es eterna. Después de haber padecido un poco de tiempo, Dios hará grandes cosas. Dios hará grandes cosas maravillosas en las vidas de aquellos que aún se mantienen en la fe del Señor. Tal vez imperfectos, como nuestra humanidad, nuestra carne nos atañe, pero estamos confiando que Él nos perfecciona y no que lo seamos ya, sino que Dios en su gracia nos redime y nos acepta una vez más. Él nos recibe. Tal vez, hermano, nuestro corazón haya desfallecido al ver tanta catástrofe, al ver tanta enfermedad atacándonos, pero confiemos en el Señor. Él afirma nuestros corazones para confirmarnos en la fe y nos da el consuelo y la fortaleza que necesitamos para establecernos y de esa manera permanecer fundados en Cristo hasta el tiempo de la eternidad. Dios nos ama. Mire, hoy el mundo llora a sus muertos. Roguemos por la vida espiritual. Roguemos por la vida espiritual y tengamos paciencia. Ya falta poco. Tengamos paciencia. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a leer algunos textos para ir finalizando. Vamos a leer Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. La palabra del Señor nos dice así en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin, mire, de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe nuestra? Según la palabra, ¿cuál es el fin de la fe nuestra? ¿Por qué usted y yo tenemos fe? Hemos sido llamados a la gloria eterna de Dios en Jesucristo. Pero ¿qué nos mantiene a nosotros? Dice aquí la Biblia, obteniendo, es decir, ya obteniendo para nosotros el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación es la que le debe preocupar más a usted, más que cualquier otra cosa. Es la salvación la que le debe
a usted ocupar. La salvación es la que le debe preocupar y que permanezca en esa condición. El Señor Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 21, versículo 19. El Señor Jesucristo lo dijo algo. Y por esto es, hermanos, que tenemos que tener un poco de paciencia, hermanos. Ya va a pasar esta situación, ya pasa y ya se va de nosotros, pero tenemos que tener esa paciencia. El Evangelio de Lucas capítulo 21 y el versículo 19, la Escritura nos dice esto a nosotros: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esto dice ahí la Escritura, hermanos, para que nosotros la tengamos, ¿verdad? Y como decía Pedro, también obteniendo el fin, ¿verdad?, de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, la salvación de nuestras almas. Fíjese, hermano, el sufrimiento pasará, la vida apremia, Dios nos perfeccione y Él pues nos fortalece y nos establece para que estemos bien delante de Él. El sufrimiento no es eterno, pero la salvación sí lo es. Así que vaya nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes que ha estado con nosotros. Si usted ha estado aquí en este día y ha estado y está sin Cristo, le invitamos a que usted pueda considerar los caminos del Señor. Dice la Biblia: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero la paciencia se prueba cuando la necesidad apremia, cuando la necesidad es grande. Ahí es cuando la paciencia se pone a prueba, hermanos. Debemos también entender y apreciar eso que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Quiero pues agradecer la sintonía de cada uno de ustedes y esperando y confiando en Dios nuestro Señor, que Él pues es el que nos guía, el que nos fortalece, el que está con nosotros siempre. Damos gracias a Dios por haber tenido esta oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes el mensaje de este día. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Gracias hermanos. El ánimo que ustedes nos dan para seguir adelante pues muy maravilloso, muy maravilloso. Siempre rogamos sus oraciones, siempre rogamos que ustedes pues nos ayuden, hermano, a seguir, ¿verdad?, adelante, porque las necesidades son grandes en el pueblo del Señor, pero la necesidad espiritual es mayor. Y vamos a seguir adelante, Dios mediante. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido.